Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juliana Bonifacio. Hoy vamos a hablar un poco de exantemas en pediatría. Vamos a dividir esta clase en dos partes. En la primera vamos a ver generalidades, etiología de los exantemas y vamos a adentrarnos en los exantemas maculopapulosos. Y en la segunda parte vamos a hablar un poco de los exantemas vesicompavillares y los purpúricos petequiales. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Poder identificar la o las lesiones primarias, poder arribar al diagnóstico teniendo en cuenta la lesión primaria, la clínica, los antecedentes del paciente y, de ser necesario, utilizar algún método complementario, realizar diagnósticos diferenciales, reconocer cuáles son las emergencias, conocer las enfermedades de notificación obligatoria y recordar cuáles son inmunoprevenibles. Un exantema es una erupción cutánea de morfología, extensión y distribución variables que se presenta en el contexto clínico de una enfermedad. En la mayoría de los casos son secundarias a infecciones virales, pero también pueden aparecer en el curso de otras infecciones, en enfermedades sistémicas o bien estar relacionadas con la ingesta de fármacos. Respecto a la edad, los que ocurren en menores de 4 años son secundarios a enterovirus, adenovirus, virus herpes humano 6 y 7, mientras que las infecciones por parvovirus son más frecuentes en los niños que están en edad escolar. Respecto a los antecedentes, hay que indagar sobre enfermedades exantemáticas pasadas, el estado vacunal, el ambiente epidémico, es decir, si de repente este paciente que se nos presenta a la consulta con un exantema está yendo al colegio o a la guardería y tiene compañeros con la misma clínica, antecedentes de viajes, antecedentes de ingesta de fármacos 2 semanas previas a este evento y cuánto duró el exantema y si tiene el antecedente de alguna enfermedad sistémica. En la clínica tenemos que indagar sobre todo el periodo prodrómico al exantema, la presencia de fiebre y cómo se relacionó con el exantema, si fue previa o concomitantemente, la afectación de mucosas, síntomas respiratorios, digestivos, la presencia o ausencia de prurito, la artralgia, la artritis, si tiene clínica neurológica, afectación ocular, si presenta faringoamigdalitis, adenopatías, hepatoesplenomegalia, edemas, si debuta con un shock o entre otros. En esta imagen podemos ver cómo dividimos las lesiones elementales, si son de consistencia sólida o de consistencia líquida. No vamos a adentrarnos en cada una, es a modo de repaso, pero sí quiero marcar la diferencia entre la vesícula y la ampolla, que viene determinado por su tamaño. Recuerden que la vesícula tiene un tamaño menor de 0,5 centímetros de diámetro y la ampolla es un tamaño mayor y que su contenido puede ser desde sangre hasta suero y si ya tiene un contenido purulento estamos hablando de una pústula. Y respecto a las lesiones de consistencia sólida, vamos a hablar un poquito de la diferencia entre petequias y púrpuras y hacer una mención a la equimosis. Tanto las petequias como la púrpura son lesiones producidas por la extravasación de hematíes. Las primeras son pequeñas, miden menos de 2 milímetros, no desaparecen al presionar la piel, no son palpables y se dan por alteraciones en la función o en el número de las plaquetas o bien en la rotura de pequeños capilares, es decir, que pueden acompañar procesos sistémicos, infecciosos o incluso estar presente en el rostro de los niños luego de varios accesos de vómitos o de tos. La púrpura ya es una lesión más grande, más de 2 milímetros, es sobrelevada, es palpable y se da en la presencia de vasculitis, de lesiones vasculares. Y ya la equimosis es una lesión más grande, más de 1 centímetro, con colores variables según la evolución de esta equimosis, del metabolismo del hemo y su reabsorción y que se puede dar secundario a un trauma o bien en pacientes que tengan alteración de los factores y de los productos de la coagulación. Bien, una vez que ya tenemos el tipo de lesión, el colorido, hay que ver cómo está distribuido. Si es localizado o generalizado, si es asimétrico o simétrico, si es centrípeto o centrífugo, si la progresión es céfalo-caudal y se afecta a los pliegues, a las palmas y a las plantas. Respecto al patrón morfológico, vamos a verlo mejor en la siguiente diapositiva. Tenemos el patrón morbiliforme, que es un exantema maculopapuloso eritematoso,
donde tenemos zonas de confluencia y otras zonas con piel sana interpuesta y es suave al tacto. El patrón escarlatiniforme, también es maculopapuloso eritematoso, confluente, pero no tiene piel sana interpuesta. Es áspero al tacto. El rubioliforme es maculopapuloso eritematoso, rosa pálido, no confluente, con piel sana interpuesta. El purpúrico tenemos máculas y pápulas eritematosas púrpuras o pigmentarias, que no desaparece la vitropresión, esto es muy importante para poder distinguirlo de los otros exantemas. El urticariforme, máculo eritematoso con abones fugaces y cambiantes. El polimorfo, máculo pápulo eritematoso con lesiones fijas, al menos una en blanco de tiro con un polimorfismo evolutivo. Y por último, el reticular, que es en encaje o festoneado, que es característico de la infección por parvovirus B19, es máculo papulo eritematoso, con aclaramiento central y una configuración marmolada, y tiene mucha piel sana interpuesta. Respecto a la etiología, los tenemos divididos según los exantemas maculopapulosos y vesículo-purpúricos. Respecto a los primeros, bueno, habíamos hablado que la etiología más frecuente de los exantemas son virus. Acá podemos ver el sarampión y la rubiola, que sabemos que son inmunoprevenibles. El eritema infeccioso o quinta enfermedad, el exantema súbito o sexta enfermedad, entre otros, los bacterianos, la escarlatina, el síndrome de la piel escaldada, la meningococcemia en su fase inicial, de etiología diversa, donde tenemos la alérgica por medicamentos o enfermedades sistémicas, como por ejemplo la enfermedad de Kawasaki, y para virales y otros gérmenes, que respecto a este vamos a hablar un poquito por encima del Mycoplasma pneumoniae, que es un agente etiológico que genera una gran variabilidad de manifestaciones en la piel que puede ir desde un exantema polimorfo hasta un síndrome de Stevens-Johnson. Y respecto al segundo cuadro, tenemos como principales de los vesicompoyosos las infecciones por virus herpes, tanto simplex 1 y 2, varicela zoster, la tan frecuente enfermedad mano-pie-boca, y agregué a la viruela sísmica debido al brote que hubo a nivel mundial en los últimos 2 años, y la escabiosis, y purpúrico petequiales, las infecciones que como bandera y emergencia, la meningococcemia es la que encabeza, el enterovirus, y también podemos nombrar el síndrome pápulo-purpúrico en Guatí-Casetín, que es producido también por el parvovirus B19, ni hablar del dengue hemorrágico. El dengue también puede dar uno maculopapuloso y virar a uno purpúrico petequial. Y también de etiología diversa, como por ejemplo la púrpura de John-Henoch, que es una vasculitis. Vamos a dar inicio entonces a los exantemas maculopapulosos. El sarampión es originado por el virus del mismo nombre, de la familia Paramyxoviridae. El único reservorio es el humano y se transmite por secreciones respiratorias y fomites contaminados e ingresan por mucosa respiratoria y conjuntival 4 días antes y hasta 5 días después de la desaparición del exantema, 5 aproximadamente por 10 días. Tenemos un periodo prodrómico que dura más o menos 4 días, caracterizado por la presencia de fiebre y el famoso triple catarro, rinorrea, conjuntivitis con fotofobia y tos seca. También tenemos un eritema orofaringio y un enantema patognomónico denominado manchas de Koplik, que se da aproximadamente en la mitad de los casos y puede persistir hasta 2 días después de la aparición del exantema. La fase exantemática es un exantema maculopapuloso rojo vinoso de tipo morbilliforme, es decir, que tiene zonas confluentes y zonas con piel sana interpuesta y es suave al tacto. Comienza en la cara, se generaliza con una progresión cefalocaudal, va virando hacia un color pardo para desaparecer en aproximadamente una semana en el mismo sentido que aparece, dejando una descamación furfurácea. Acá tenemos dos imágenes, en la primera a la izquierda podemos ver las manchas de Koplik y a la derecha el exantema que previamente describí. El diagnóstico es clínico y se puede confirmar mediante el aislamiento del virus o por serologías. Se previene con la vacuna triple viral al año y al ingreso escolar. Recuerden que la triple viral tiene el componente contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis y es una vacuna virus vivo atenuado. Las complicaciones que puede presentar el sarampión, las más frecuentes son las sobreinfecciones bacterianas, como una otitis media aguda, una laringotraqueobronquitis o neumonías. En 1 de cada 1000 casos se puede presentar una encefalitis aguda postinfecciosa, que es desminimizante autoinmune,
y menos frecuentemente, en uno de cada 100.000 casos, puede desarrollarse al cabo de 2 a 10 años una panencefalitis esclerosante subaguda que se da por una replicación lenta del virus. Respecto a la situación epidemiológica actual, en América, entre la semana epidemiológica 1 y 37, se confirmaron 11.313 casos, con 23 muertes. 35 casos en Argentina, 320 en Bolivia, 28 en Brasil, 35 casos en Paraguay. Nombro estos primeros porque son los países limítrofes de Argentina. Y vean, en realidad el aumento de casos, o la mayor parte de casos, se lo lleva a Canadá y México con más de 4.000 casos, y en Canadá una defunción, y en México 19 defunciones. Este total de los 11.313 casos representa un aumento de 31 veces en comparación con los 358 casos de sarampión notificados para el mismo periodo en el año 2024. Respecto a los casos confirmados acá en Argentina, 13 se reportaron desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 en la provincia de Buenos Aires y uno en San Luis. No hubo defunciones al respecto, 2 requirieron hospitalización. 6 de estos casos son importados, 29 casos están relacionados a estos casos importados y hay 4 confirmados que todavía no se sabe la fuente. Casi la mitad de estos casos no tenían, perdón, corresponden a niños menores de 5 años, el 20% a personas entre 5 y 19 años y el resto a adultos mayores de 20 años, y el 40% no estaban vacunados o tenían un historial de vacunación desconocido. El 14% tan solo tenían una única dosis de la triple viral y el 23% dos dosis. Recuerden que esta es una enfermedad de notificación obligatoria según la ley número 15.465. Acá en esta diapositiva podemos ver el logo de No dejes entrar el sarampión a tu casa, que es parte de las acciones tomadas por el Ministerio de la Salud para prevenir el sarampión. Y acá les dejo la primera hoja de la ficha de notificación obligatoria para enfermedad febril exantemática, es decir, para sarampión y rubiola. Van a ver que al principio tenemos la definición de caso sospechoso, también cuadros para marcar qué se sospecha, los datos de identificación, los antecedentes de vacunación, la clínica, los datos epidemiológicos y las acciones de control y prevención que se toman en el momento. Y acá tenemos la segunda hoja, en donde tenemos cuadros para colocar respecto a las muestras de laboratorio y la clasificación final. El diagnóstico, si es sarampión, rubiola o es descartado, si fue confirmado por laboratorio, por nexo o clínicamente fue compatible. La rubiola, recuerden que es una torch, es producida por el virus de la rubiola, de la familia Togaviridae, el único reservorio es el humano, y se transmite a través de la vía respiratoria desde una semana antes hasta una semana después de la desaparición del exantema, y como es una torch, sabemos que se transmite por vía transplacentaria. Se incuba entre 12 a 23 días. El pródromo puede ser asintomático o tener síntomas vagos de un catarro de vía aérea superior, generalmente sin fiebre. Y posteriormente aparece el exantema, que es máculo papuloso rojizo, que inicia en la cara, con generalización posterior hacia el tronco y las extremidades, con un colorido rosado no confluente, es decir, rubioliforme. Desaparece sin descamación en el mismo orden de aparición al cabo de 2 a 3 días. El signo acompañante más característico es la presencia de enopatías generalizadas, sobre todo occipitales, retroauriculares y cervicales posteriores, que se lo denomina signo de Theodor, y también pueden aparecer petequias en el paladar duro, que se denomina como signo de Forchheimer. En esta imagen podemos ver el exantema que describimos previamente. El diagnóstico es clínico y se confirma con aislamiento del virus o serologías. Las complicaciones, lo más frecuente es una artritis y más raras son trombocitopenia, una anemia hemolítica o hepatitis, y actualmente el síndrome de la rubiola congénita es excepcional. Se previene al igual que el sarampión con la triple viral al año y el ingreso escolar. Acá, para reforzar un poco, el membrete de la misma ficha que vimos antes con sarampión, y por debajo el membrete de la ficha de investigación de caso de rubiola congénita. Una vez, por ejemplo, si se detecta un caso de sarampión o rubiola, hay que tomar medidas y hay que ver quiénes estuvieron expuestos. Y de estas personas que estuvieron expuestas tenemos que verificar
su estado vacunal ante estas dos enfermedades. En pacientes de 12 meses a 4 años tenemos que ver que tengan una dosis al menos de la triple viral. Los niños de 5 años y más, adolescentes y personas adultas, tienen que tener 2 dosis de la doble o triple viral, o bien hay que realizar una serología y si tienen una IgG positiva para estos dos virus, son personas inmunes. Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no hay que vacunarlos. ¿Qué más podemos hacer ante la presencia de un caso sospechoso o bien confirmado? Hay que generar el aislamiento respiratorio, utilizar barbijo, no solamente para la persona enferma, sino los contactos, y mantener ese aislamiento respiratorio hasta 7 días después del inicio del exantema. El personal de salud a cargo tiene que utilizar un N95 y estar vacunado con 2 dosis, o bien tener serología IgG contra estos dos virus. Hay que notificar, ¿sí? Hay que realizar esta ficha cuando se sospecha de una enfermedad febril exantemática, sarampión o rubiola, y no hay que esperar los resultados del laboratorio y hay que recolectar las muestras, una muestra de sangre y de orina, dentro de los 14 días posteriores a la aparición del exantema, o bien un hisopado aspirado de secreciones nasofaríngeas los primeros 7 días de iniciado el cuadro. Bien, una vez identificados entonces los contactos, hay que tomar medidas respecto a la vacunación o incluso al pasaje de inmunoglobulina. Los contactos entre 6 meses y 11 meses de edad, es decir, que todavía no recibieron la primera dosis de la triple viral, hay que colocárselas y no hay que contabilizarlas como primera dosis de triple viral. Es decir, que después van a tener que completar el calendario a los 12 meses y al ingreso escolar. Los contactos de 12 meses, si no tienen colocada la vacuna, hay que asegurarse de colocárselas. Y los contactos de 13 meses o más, excepto las personas nacidas antes de 1965, hay que asegurarse que tengan 2 dosis. Si de repente es un niño de 4 años y todavía no tiene la dosis correspondiente al ingreso escolar, hay que colocárselas. Los contactos menores de 6 meses de edad, embarazadas, sin evidencia de inmunidad o severamente inmunosuprimidas, independientemente si están vacunadas o no, tienen que recibir inmunoglobulina de pool dentro de los 6 días de contacto por vía intramuscular a una dosis de 0,25 mililitros por kilo, y en caso de las realmente inmunocomprometidas la dosis es el doble y la máxima es de 15 mililitros. Continuando con la mononucleosis infecciosa, que es producida por el virus de Epstein-Barr, que también se denomina como virus herpes humano 4, que pertenece a la familia Herpes viridae. El único reservorio también es el humano, se transmite a través de la saliva, aunque también está descrita la transmisión sexual y por hemoderivados. Se incuba aproximadamente entre 1 mes y 2 meses. El pródromo también es bastante largo, de 1 a 2 semanas, caracterizado por malestar general, mialgias, astenia, cefalea, sudoración, febrícula y dolor abdominal. Acontece posteriormente el periodo de estado, que se caracteriza por una tríada, donde encontramos fiebre que puede durar de 2 a 4 semanas e incluso ser bifásica, la presencia de linfadenopatía, sobre todo cervicales posteriores, pero puede ser generalizada también, y la presencia de una faringitis, en donde vamos a objetivar una hiperemia e hipertrofia amigdalar con exudados blanquecinos o grisáceos necróticos, e incluso puede haber petequias. A todo esto, la tríada puede añadirse una hepatitis anictérica, que es muy frecuente, entre 80 y 90%, una esplenomegalia en la mitad de los casos, la hepatomegalia en 1/3 de los casos, edema palpebral bilateral, alteraciones hematológicas como trombocitopenia, anemia hemolítica, aplasia medular, entre otros. Y fíjense qué porcentaje bajo es el exantema, un 5%, enantema en paladar, conjuntivitis y astenia. Respecto al exantema, es difuso maculopapular, pero también puede ser morbiliforme, petequial, escarlatiniforme u urticarial, es decir, que es polimorfo su presentación. Con frecuencia, la administración de antibióticos betalactámicos como la amoxicilina y la ampicilina conducen a una erupción maculopapular difusa que es muy característica, ya que la faringitis puede confundir con una angina eritematopulácea por Streptococcus pyogenes. También se han descrito casos relacionados con la administración de otros tipos de antibióticos, como la citromicina, los macrólidos, digamos, la levofloxacina, piperacilina tazobactam y también la cefalexina. En esta diapositiva podemos ver una tabla que contiene las complicaciones de la mononucleosis.
De todas formas, la complicación local más frecuente es la sobreinfección bacteriana faringoamigdalar y el resto ocurre en menos del 1%. O sea, es una enfermedad benigna que resuelve con un favorable pronóstico en el 95% de los casos. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero para confirmarlo tenemos que hacer pruebas de laboratorio. En un hemograma vamos a encontrar una leucocitosis entre 10.000 a 20.000 leucocitos por mililitro, con una linfocitosis del más del 50% y al menos la presencia de 10% de linfocitos atípicos. Puede acompañarse de trombocitopenia y a veces incluso neutropenia. Vamos a tener la elevación de las transaminasas como parte de esta hepatitis anictérica, de la FAL y también puede haber aumento de la LDH. Respecto al estudio microbiológico, se puede hacer un diagnóstico directo pidiendo una PCR en plasma que da positivo hasta en el 70% al inicio de los síntomas y aumenta al 90% a las 2 semanas. Podemos hacer el test serológico rápido, el famoso monotest, también llamado prueba de Paul-Bunel, que tiene un 100% de especificidad y 85% de sensibilidad, detecta IgM producida por la infección del virus de Epstein-Barr, pero pueden no ser positivos en caso de infección temprana e incluso en niños pequeños, menores de 3 o 4 años. Y tenemos los anticuerpos específicos contra este virus, que son de tipo IgG, IgM y ocasionalmente también se pide IgA frente a los complejos antigénicos, los antígenos de la cápside viral, los antígenos nucleares y los antígenos tempranos, que es la prueba de elección para determinar infección aguda y también para ir viendo la progresión de la enfermedad. En esta diapositiva, a la izquierda arriba, tenemos una tabla en donde vemos el comportamiento de los diferentes anticuerpos en el periodo de incubación, infección y recuperación a modo de repaso. Y a la derecha los marcadores serológicos, si dan positivo o dan negativo y cómo uno los puede ir clasificando. Si un paciente no tiene infección, si está cursando una mononucleosis infecciosa, si se trata de una infección pasada o de una reactivación. Y al final de la diapositiva podemos ver a la izquierda una foto característica de esa faringitis, que sí realmente puede confundir, puede hacernos confundir con una faringitis eritematopulácea por Streptococcus pyogenes. Y el resto de las imágenes es el exantema característico luego de la administración de un metalactámico. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otros síndromes mononucleosiformes, como por ejemplo la prima infección por VIH o una toxoplasmosis aguda. También hacer diagnóstico por el tipo de exantema maculopapuloso, como por ejemplo la sexta enfermedad, el citomegalovirus, la rubiola, con otras hepatitis virales por esta hepatitis anictérica que genera, la amigdalitis bacteriana, incluso la producida por adenovirus, y también procesos linfoproliferativos. El tratamiento es sintomático, se aconseja hidratación y un reposo relativo, sobre todo cuando tenemos hepatitis e incluso esplenomegalia, y no hay evidencia para el uso de corticoides ni aciclovir. Se previene a través de la higiene y el aislamiento de las personas que están infectadas. Se tiene que evitar el contacto con personas inmunocomprometidas y embarazadas. No se puede donar sangre tras una infección reciente y no se puede acudir al colegio durante la fase aguda, es decir, en las primeras 2 semanas aproximadamente. Bien, el pronóstico ya hablamos de que es benigna y resolutiva. Se resuelve sin complicaciones a las 3-4 semanas y tiene una inmunidad duradera. El 10% de las personas pueden tener fatiga persistente hasta medio año después del inicio de los síntomas, y el resto de los casos depende de las complicaciones que están puestas en los cuadros anteriores que desarrollan. La quinta enfermedad, omegalororitema o eritema infeccioso, es producida por el parvovirus B19 de la familia Parvoviridae. Afecta sobre todo a los niños en edad escolar, con una máxima incidencia a fines de invierno y en primavera. Se transmite a través de secreciones respiratorias y fomites contaminados por la vía respiratoria 5 días antes y hasta la aparición del exantema. Puede transmitirse además por vía transplacentaria y se asocia con muerte fetal intrauterina. Se incuba de 14 a 28 días, bastante amplio el rango de incubación, no tiene pródromo y el periodo exantemático se caracteriza por este exantema eritematoso reticular festoneado en patrón de tela de encaje, que tiene 3 fases: la inicial, que dura hasta 3 días, caracterizado por esa rubefacción facial, la doble bofetada que respeta la zona oral,
Una segunda fase en donde el exantema aparece en las zonas de extensión de brazos, muslos y nalgas, respetando palmas y plantas. Los niños mayores pueden referir prurito. Y ya la tercera fase dura aproximadamente un mes, donde el exantema se resuelve de forma espontánea, no descama, pero aparece y desaparece variando de intensidad ante la presencia de los cambios de la temperatura, el estrés y el ejercicio físico. Acá en estas dos imágenes podemos ver en la primera el signo de la doble bofetada y en la que está por debajo el eritema, el exantema característico en tela de encaje. El diagnóstico es clínico, la evolución es benigna y realmente solamente lo transcurren como una enfermedad exantemática sin manifestaciones generales. Las complicaciones, sí, una artritis, una artralgia y aplasia medular. No es frecuente la aplasia medular, pero si uno, por ejemplo, estuviera estudiando a un paciente que tiene aplasia medular, debe pedir unas serologías para parvovirus de 19. Y aclararles que también hay una forma de presentación, que ya lo habíamos hablado un poco al principio, que es el síndrome papuloso purpúrico en guantes y calcetines, que se localiza en manos y pies, incluyendo muñecas y tobillos, y tiene una morfología purpúrica con edema y eritema doloroso, con sensación de quemazón y prurito. Tiene fiebre, lesiones orales y se acompaña de leucopenia y trombocitopenia. Es autolimitado y se resuelve máximo en 2 semanas. La sexta enfermedad, también llamada exantema súbito o roceola infantil, está producida por los virus herpes humanos 6 y 7 de la familia Herpes viridae, siendo el número 6 el responsable de la mayoría de los casos. Se transmite de forma esporádica, no tiene estacionalidad, afecta principalmente a los lactantes entre 6 meses y 2 años, y la infección congénita se ha descrito en 1% de los recién nacidos. Se transmite a través de secreciones respiratorias, por la mucosa respiratoria durante el periodo febril y se incuba entre 1 a 2 semanas. El prodromo es fiebre superior a 38,5 de difícil manejo, que puede durar de 2 a 4 días, y en la fase de efervescencia de la fiebre aparece el exantema, que es maculopapuloso, son máculas rosadas pequeñas que no confluyen, que ahí inicia en tronco, y también puede estar presente en cara y en hombros. En los países asiáticos se describió un enantema con úlceras en paladar blando y en la úvula, conocido como manchas de Nagayama, y desaparece el exantema en 1 a 2 días sin descamación. Acá tenemos a la izquierda las imágenes típicas del exantema y a la derecha las manchas de Nagayama. El diagnóstico es clínico. Ante la presencia de la fiebre de 3-4 días de evolución, la efervescencia y la erupción ya es diagnóstico. Sí que en pacientes pequeños, en lactantes, puede llegar a llevarnos a hacer muchos métodos complementarios para averiguar el foco de la fiebre. Y las complicaciones son infrecuentes, puede haber convulsiones febriles, encefalitis, síndrome hemofagocítico y hepatitis fulminante. Respecto al dengue, es producido por el virus del dengue, donde tenemos 4 serotipos, del 1 al 4, de la familia Flaviviridae, es un arbovirus. Se adquiere a través de la picadura del Aedes aegypti hembra, que tiene hábito diurno y peridomiciliario, aunque también hay otras especies que lo transmiten. Se han descrito otras formas de transmisión sexual, transplacentaria y por transfusión. El reservorio es el humano y el mosquito. La persona en la fase de viremia, un día antes y hasta 5 a 6 días después de la aparición de la fiebre, es el reservorio humano de la enfermedad. Y el mosquito se vuelve infectante entre 7 a 14 días después de haberse alimentado con sangre en fase virémica y lo sigue siendo toda su vida. Se incuba entre 1 a 7 días, el cuadro clínico, sobre todo en lactantes, es asintomático en el 80% de los casos, o bien indiferenciado de otros cuadros virales. Habitualmente, los síntomas gastrointestinales no son típicos, pero sí últimamente se ha visto que acompañan a la clínica del dengue, en el 80% de los casos. El dengue clásico o fiebre quebrantahuesos es la forma más común de presentación, caracterizado por fiebre elevada de más de 39 grados, hasta 7 días de evolución. No tiene clínica respiratoria, tiene malestar general, cefalea, el dolor retrocular, las mioartralgias, náuseas y vómitos. La mitad de los casos tienen un exantema pruriginoso que inicia en tronco y se extiende a extremidades y tiene vitropresión positiva. Este exantema puede ser totalmente inespecífico, tener un patrón morbiliforme o incluso escarlatiniforme y tiene afectación palmoplantar.
Puede ser fugaz o bien persistir por varios días. Y recordar que el dengue también puede presentarse como dengue hemorrágico y es más frecuente en pacientes con antecedentes como una cardiopatía, una hemoglobinopatía, los pacientes diabéticos o menores de 3 meses. También es una enfermedad de notificación obligatoria. Acá en esta diapositiva podemos ver diversas formas de presentación del exantema del dengue. En la figura 1 ven un tipo morbiliforme, en la 2 un tipo morbiliforme con componente purpúrico, con un aspecto de islas en mar rojo. Vieron que las islas serían las zonas de piel interpuesta sana entre las lesiones. En la figura 3, similar a la 2, y en la 4 es un exantema localizado en muslo. Respecto a la situación actual del dengue en América, a la semana 34, la semana epidemiológica 34 del corriente año, se reportaron más de 3 millones de casos sospechosos. De todas formas, esta cifra representa una disminución del 68% de los casos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Desde la reemergencia del dengue en Argentina en el año 1997, los años 2002, 2023 y 2024 fueron las temporadas epidémicas de mayor magnitud registradas hasta la fecha, concentrando aproximadamente el 82% del total de casos acumulados en la serie histórica. Así que la verdad que históricamente el año pasado y el anterior fueron los años con mayores casos de dengue en Argentina. Acá en esta tabla podemos ver la cantidad de casos notificados desde la semana 31 a 37 en el año 2025 en Argentina, que fueron 1055. Dieron positivo solamente 5, 3 sin antecedente de viaje y confirmado por laboratorio, y 2 con antecedente de viaje y confirmado por laboratorio. Tenemos 985 con laboratorio negativo, 51 sospechosos sin laboratorio. Respecto a la inmunoprevención del dengue, en abril del 2023, la vacuna tetravalente Qdenga, que es de virus vivo atenuado, fue aprobada por la ANMAT para personas a partir de los 4 años y hasta los 60 años, y no hay datos sobre su uso en otro rango etario, ¿sí? Con un esquema de 2 dosis separadas de 3 meses de forma subcutánea. Esta vacuna se comercializa en nuestro país desde octubre del 2023, está contraindicada en embarazadas, durante la lactancia materna, en inmunocomprometidos y en menores de 4 años y mayores de 60 años. Todavía no forma parte del esquema de vacunación obligatorio en Argentina. La escarlatina es un exantema producido por las exotoxinas eritrogénicas de tipo A, B o C del estreptococo beta hemolítico del grupo A en sujetos susceptibles. Se transmite por contacto directo hasta 24 horas después de iniciar el tratamiento antibiótico. La máxima incidencia se produce en niños entre 4 y 10 años en invierno y primavera. Tenemos un pródromo caracterizado por una faringoamigdalitis aguda febril, más raramente con infección de piel y partes blandas, y luego el periodo exantemático que ocurre a las 24-48 horas del pródromo, en donde tenemos este exantema escarlatiniforme eritrodérmico que se inicia en la cara y en el tronco con progresión descendente. Es micropapuloso, confluente eritrodérmico de tacto rugoso que se blanquea a la vitropresión. Es más acentuado en las flexuras y en los pliegues, que a esto se le denomina signo de Pastia, y respeta el triángulo nasolabial que da las famosas facies de Filatov. Se acompaña con enantema petequial en el paladar y una lengua frambuesada. Desaparece entre 7 días y 10 días después, mediante una descamación furfurácea en tronco y en grandes láminas en palmas y plantas. Acá tenemos las imágenes correspondientes a este exantema. Tanto la primera como la última es este exantema micropapuloso. Fíjense en la última imagen cómo respeta el triángulo nasolabial, y la imagen del medio es la famosa lengua frambuesada. Se tiene que hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de la piel escaldada, y el test rápido para el estreptococo es una herramienta muy útil para confirmar el diagnóstico. Se trata con penicilina B o amoxicilina durante 10 días, y en pacientes alérgicos se pueden dar macrólidos o clindamicina. ¿Cuándo pueden volver los chicos a la guardería o al colegio? Cuando desaparezca la fiebre y al menos 24 horas después de haber iniciado el tratamiento antibiótico.
Y ni hablar del lavado de manos. Las complicaciones son raras, pero ustedes la conocen, la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda postestreptocóxica. Acá en esta diapositiva dejo a modo de repaso y también para recordar los criterios diagnósticos de la enfermedad de Kawasaki eh, para poder discernir ante la presencia de un paciente con un exantema que nos haga pensar en que puede ser escarlatina o Kawasaki, poder desempatar. El síndrome de la piel escaldada por Staphylococcus aureus está originado por la toxina foliativa de algunas cepas de esta bacteria, afecta sobre todo a menores de 5 años. El cuadro comienza con un malestar general, irritabilidad y un exantema eritematoso generalizado que rápidamente progresa a una forma escarlatiniforme con hiperestesia cutánea. Las zonas que más frecuentemente están afectadas son los grandes pliegues y las zonas periorificiales. 1 a 3 días posteriores a que inicia este exantema, tenemos la fase exfoliativa. Se forman ampollas grandes y laxas que son propensas a la rotura con descamación posterior. La descamación generalizada causa la típica imagen de piel escaldada y presenta signo de Nikolsky positivo. Deja superficies erosivas, eritematosas y húmedas que secan a las 24 horas de que se hayan roto y descamado. La evolución natural es la regeneración de la piel en casi 2 semanas sin dejar cicatrices. El diagnóstico es clínico, se puede aislar la bacteria a través de un hisopado faríngeo, conjuntival o nasal. Los cultivos de las lesiones cutáneas no nos sirven porque en realidad son estériles, ya que la lesión del exantema y todo lo posterior es generado por la toxina. Las complicaciones más frecuentes son la deshidratación, por que se afecta una gran área de la piel y básicamente funciona como si fuera una quemadura, y la sobreinfección de las lesiones cutáneas. Requiere tratamiento antibiótico y vamos a seleccionar el antibiótico dependiendo de la sensibilidad del Staphylococcus aureus. Si es meticilino sensible, usamos cefalosporina de primera generación, o si es meticilino resistente, vancomicina, clindamicina o linezolid. Hay que hacer diagnóstico diferencial con el impetigo bulloso, el eritema multiforme, la dermatitis atópica, el síndrome del shock tóxico, el síndrome de Steven-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica y también la enfermedad de Kawasaki. Acá podemos ver el exantema en 2 fases. Las primeras 2 imágenes ya estamos en la fase exfoliativa, ya con la piel escaldada. Observen que es bien periorificial y en el pliegue del cuello. Y en la última imagen podemos observar la fase más eritrodérmica del exantema, pre-escaldada, digamos. El síndrome del shock tóxico está relacionado con la liberación de toxinas, ya sean de Streptococcus o Staphylococcus, que actúan como superantígenos. Eso genera una respuesta inflamatoria exagerada de citoquinas, con la siguiente pérdida masiva del contenido de líquido intracelular. Se caracteriza por una ectodermia difusa, más intensa en pliegues, que aparecen en niños con un gran compromiso del estado general. Son niños con fiebre, hipotensión y con fallo multiorgánico. Es característica la descamación periférica en manos y pies a la semana aproximadamente. Es un exantema que constituye una emergencia. En la imagen del medio podemos ver la eritroderma difusa y en la primera y tercera imagen esta descamación periférica. Bueno, llegamos hasta esta primera parte. En el próximo video iniciamos con los exantemas vesicoampollares.